Entonces, pero no tienen de la clase tuya, de la clase anterior. Ya está. Vamos a verlo, acá está la parte posterior. Entonces tengo lo siguiente, si yo mido esta distancia, o sea, el punto de partida de la aorta, y mido el aparato, como tiene Doppler, me va a medir el flujo de sangre que está saliendo por acá. Pues me va a hacer un trazado así, el flujo de sangre que está saliendo. Mido en el anillo esta distancia, por el flujo me va a dar el volumen sistólico. Si ese volumen sistólico lo multiplico por la frecuencia cardíaca, ya está el gasto cardíaco. Así de sencillo. La ecocardiografía. Pero los cardiólogos no le tienen mucha confianza, porque hay esto que puedo estar acá, puede ser de repente no he hecho bien, ajustado bien, mi problema puede variar. Entonces, ¿en qué otro informe tengo para decirme, para medir el gasto cardíaco? Entonces, ellos dicen lo siguiente, que acá está la aurícula, el ventrículo derecho, acá está la piel, pasa un gas del eco por acá, y tengo así, eco está pasando por la línea, la pared del tórax, la pared anterior del ventrículo, el septum. El septum se comporta como formando parte del ventrículo izquierdo. Entonces, acá tengo un septum, ahí está. Entonces, cuando el ventrículo está dilatado, tengo esta distancia, será el volumen diastólico final ventricular izquierdo. Y al final de la contracción, que será la sístole acá, tendremos, y acá al final será el volumen sistólico final ventricular izquierdo. Y si yo tengo esa como referencia, puedo tener un electrocardiograma. El electrocardiograma sería acá, la onda P estaría acá, el complejo QRS, y ya está. Entonces tengo la referencia del electro y medir. Entonces, esto está midiendo fracción de acortamiento. Acá está dilatada y acá está contraída. Entonces, eso sería la fracción de acortamiento. Entonces digo que la fracción de acortamiento, que es un homólogo de la fracción de eyección, entonces diría lo siguiente, es el volumen diastólico final ventricular izquierdo menos el volumen sistólico final ventricular izquierdo entre el volumen diastólico final ventricular izquierdo. Esto será fracción de acortamiento. Entonces ellos me dicen que este valor debe ser aceptable al 60%. Si está por encima del 60% no hay insuficiencia cardíaca, si está por encima del 60% sí hay esta situación de clínica. Entonces esos serían los procedimientos. Puedo hacer por cineal, que también puedo hacer por resonancia magnética también. Todos estos son procedimientos no cruentos. Pero ahora viene la parte importante. Esto me permite estudiar la ley, ya hemos dicho, la ley de Frank-Starling, la ley de Laplace, con la fórmula de Laplace, donde la presión es igual a 2 por tensión por grosor entre el radio. En ese momento de la Laplace, decimos lo siguiente, que al ventrículo al contraerse, la pared ventricular al contraerse, acá están las fibras en diferentes direcciones, y cada uno de estas fibras están unidas por tejido conjuntivo. Entonces, muchas veces ese tejido conjuntivo es elongado por la contracción del músculo que tiene en dirección contraria. Los hermanos Roth, como en no lo habían hecho, los hermanos Roth encontraron que el ventrículo tenía varias capas y que tenían direcciones contrarias, y algunos eran perpendiculares, otros dirección contraria.
y al contraerse, entonces se contraía, pero entonces el tejido conjuntivo que está entre fibra y fibra eran elongadas, por un lado. Por otro lado, al hacer, mi mano está así, y si yo achico, se forman arrugas. Estas arrugas ofrecen resistencia. Entonces todo esto me crea problemas de tensión. Dice que el ventrículo izquierdo, para poder lanzar un volumen con 120 milímetros de mercurio, debe generar una presión de más o menos de 160 dinas. Esto quiere decir que tiene que generar más presión, porque parte de la presión se va a transformar en movimiento y la otra parte va a ser tensión de pared, tensión solamente de superar la pared. Con estos cuadros que hemos ya manifestado, podríamos hacer las curvas de función cardíaca. Curvas de función cardíaca. Tengo el retorno venoso, o lo que es lo mismo el gasto cardíaco. Acá tengo la presión en la aurícula derecha. Dice que en estas condiciones, una presión en la aurícula derecha más o menos produciría, a medida que aumenta la presión en la aurícula derecha, aumenta el volumen sistólico o gasto cardíaco. Aumento del retorno venoso, aumenta la presión o gasto cardíaco. ¿Claro? Aquí, en esta experiencia hemos demostrado que cuanto más sangre regresaba, más botaba el corazón. Llegaba un momento en el que fallaba. Esto todavía puedo decir lo siguiente. Si tenía una línea Z y Z acá, tengo la miocina. Esta todavía no está muy bien entendido. Si yo hago mayor retorno venoso, estiro la línea Z y Z, y regreso más todavía se va a distender la línea Z y Z. Entonces, cuanto más distiendo, suelto, más poderosa es la contracción. Eso es lo que me está diciendo esto. A mayor retorno venoso, más gasto cardíaco. Entonces, antes decía que aquí fallaban, decían porque tanto se ha estirado que la actina y la miocina, su zona de interacción ya se ha separado y ya está. Entonces, eso es una incongruencia todavía ahora, todavía no está muy explicado. Decía que aquí en realidad no es que se ha separado, porque en el centro de la miocina había una proteína que estaba permanentemente ahí con su parte flexible por acá y la parte rígida adentro, que hemos dicho que es el quitín. Esa, sin embargo, ese es el que hace el trabajo, pero es una falla. Entonces, si en esas condiciones, a mayor retorno venoso, cuando regresa más sangre a mi corazón, puedo decir más presión tiene mi corazón, que la aurícula, ¿está bien? Más gasto cardíaco. Pero esto llega a un momento que tendría la curva así, hasta que llega un punto en el que queda así. ¿Cuánto es el punto que queda así? Con una presión de 4 milímetros de mercurio. Esa sería punto crítico. Pero si a esto en condiciones normales yo le puedo dar una sustancia inotrópica, por ejemplo, adrenalina, inyectar la adrenalina, o ponerla digital, entonces dice que esta curva puede aumentar, pero siempre a 4 milímetros. Este sería el efecto de un inotrópico. Y ustedes van a trabajar con medicinas, entonces ustedes tienen que pensar con esta curva. Estos son curvas de función
cardíaca, curva de función. Puedo dar un beta bloqueador o puedo dar, por ejemplo, un calcio antagonista, Adalac, por ejemplo. Entonces la curva se cae. O lo que es lo mismo, un infarto que no puede, o sea, va a bajar. Curva de función. Ya esto tiene aplicación más a la clínica. Esto se llama función cardíaca. Esto es función cardíaca. Frente a esto, tendríamos el otro problema de función vascular. Esto es curva de función vascular. Dice lo siguiente, que cuando tengo siempre con un retorno venoso, y acá tengo la presión en la aurícula derecha, con un retorno venoso de 5, porque hemos dicho que en mi cuerpo, si la sangre que bota mi corazón, tengo la vena cava, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar se dificulta, pasa por los pulmones. En los pulmones se encuentra un alveolo. Un alveolo pasa la sangre, pasa, transforma en las venas pulmonares. Estas venas pulmonares entran en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda pasa de la aurícula izquierda, la válvula mitral. El ventrículo izquierdo, sale la aorta, que no me envíe. sale la aorta, esta aorta, estoy grabando. Acá viene la aorta, se capilariza a nivel sistémico y se junta estas capilares con las venas y regresamos. Este es nuestro corazón. ¿Cierto? Dice que por cualquier punto que yo quisiera, acá tiene que pasar 5 litros. La aorta tiene que botar 5 litros, eso quiere decir que para la arteria pulmonar tiene que pasar 5 litros. Lo que es lo mismo, el retorno venoso debe ser 5 litros. Retorno venoso. Retorno venoso. Debe ser 5 litros. En estas condiciones, con 5 litros de retorno venoso, voy a obtener con una presión de 6.5 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que más o menos a los 3, esto es constante para abajo y para arriba y ya va descendiendo. Esto quiere decir que este retorno venoso, cuando baja la presión de 6.5 a 4, entonces decimos que el paciente ya está entrando en colapso, ya no hay retorno venoso. Esto quiere decir que esta también puede ser alterada. Por ejemplo, si yo le pongo una venoclisis, puede aumentar el retorno venoso y por lo tanto aumentar esta curva de función vascular. Y si le pongo una hemorragia, bajo esta presión del retorno venoso y esta curva puede venir a cerrar. Y si puede llevar a una condición que puede llevar al colapso. Esto se llama curvas de función cardíaca, curvas de función vascular. Sus efectos que podría tener con una serie de sustancias.